Tres tiempos. Bienvenidos a Modus Operandi Entidades. Que Dios les bendiga, bendiciones. Hoy comenzamos la nueva clase sobre Modus Operandi, conociendo al enemigo. Tres tiempos, donde vamos a estar aprendiendo las diferentes áreas donde podemos nosotros entender los misterios del Señor, cómo el Señor empieza a operar, cómo el Señor empieza a orar. Así que bienvenidos cada uno de ustedes, les bendigo, esperando que tengan un buen comienzo en este día, un día de bendición, un día de darle gracias a Dios por su misericordia, ya que Dios siempre es bueno, siempre su misericordia es eterna y para siempre. Damos gracias al Señor por poder glorificar su nombre y enaltecer su infinita misericordia. Bienvenidos cada uno de ustedes, que Dios les bendiga. Acá tenemos frío, hace frío acá en Chile, ya tenemos los grados más bajos, pero agradecido de parte de Dios, porque siempre hay que ser agradecido con todo lo que Dios da. Dios les bendiga, bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias por estar en esta clase, por estar conectados, aprendiendo más de la palabra del Señor, aprendiendo cómo se mueve el mundo espiritual y por sobre todo siempre, hermano, creyendo que Dios nos bendice. Hoy, al hablar este tema de tres tiempos, es importante entender cómo funciona el mundo real, el mundo espiritual, ya que por la palabra del Señor podemos crecer, podemos avanzar y glorificar el nombre del Señor. Así que bienvenidos a todos ustedes. Dios les guarde, Dios les bendiga. Agradecido de parte de Dios por su misericordia. Hoy vamos a estar hablando un tema sobre tres tiempos. ¿Qué pasa en tres tiempos? Recuerden ustedes sobre la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo perdido. Tres tiempos. Va a estar interesante el tema porque nos va a ayudar un poco a entender el mundo espiritual, el mundo real. Bueno, mientras se van conectando, los quiero saludar, quiero bendecirles también, dando gracias al Señor por lo que pueden estar ya conectados. Rosy Márquez, Dios te bendiga, hija. Bendiciones, Dios le guarde, sea bendecida en este día. Hoy día martes creo que es martes. Bendiciones, Mari Consácara, Dios te bendiga, un abrazo de core. Mónica Olarte también, bueno, ahí le están dando la indicación para que se puedan conectar. Y a cada uno, hoy vamos a tener un tema importante que nos va a ayudar a entender tres tipos de tiempo. Hay tres tipos de situaciones, tres tiempos. En esos tres tiempos nosotros tenemos que identificar lo que sucedió y ahí lo vamos a llevar al plano espiritual. Amén. Y que Dios nos ayude y nos pueda bendecir. Mari Consagra, un abrazo de core, Dios te bendiga. Allá en Italia, Dios te bendiga, hija. Gracias por estar acá. Cuando hablamos de tres tiempos, es importante entender que siempre la misericordia de Dios está para poder ayudarnos, está para poder bendecirnos y por supuesto para poder crecer en el plano espiritual. Siempre tenemos que crecer en el plano espiritual. Tenemos que equiparnos, tenemos que avanzar, tenemos que crecer, tenemos que pedirle ayuda al Señor. Y cuán importante es nosotros, hermanos, reconocer que dependemos de Dios, dependemos del Señor, dependemos de su amor, de su misericordia. Por eso, hermanos, es importante estar equipándonos. Siempre me escriben, doy gracias al Señor por las personas que siempre me están escribiendo para poder enviar material. Gracias, Mari Consagro, un abrazo, buenas noches, de pastores carísimo. Muchas gracias, abrazos de core, Dios te bendiga, el rey de rey sobre ti, amén. Mario Rueda y también se conecta, Dios te bendiga, Mari. Y bueno, compartan la transmisión de hoy día. Todas las enseñanzas nos ayudan un poco a crecer en el mundo espiritual y poder glorificar el nombre del Señor. Tengo un pensamiento, una idea, después no sé cómo lo voy a hacer. Siempre el oficio que el Señor me ha dado es la guerra espiritual. Es poder hablar, enseñar de estos temas del mundo real, el mundo espiritual,
Lleva mucho tiempo enseñando, también pasando mucho material. He estado haciendo muchos eventos, tanto por Zoom, tanto por Facebook, tanto que las subo también las páginas de YouTube. Hay mucho material de esto. Amén. Y con la ayuda del Señor nos ayuda a poder entender el plano espiritual. Por eso es que es importante, hermano, porque es una de las cosas importantes que me he dado cuenta en todos estos años, hermano, en que a veces se desconoce el mundo real. Se desconoce cómo trabaja el enemigo, se desconoce cómo trabaja Satanás, y a la vez por eso que cometemos muchos errores por desconocimiento. Otras son por desconocimiento, otras por no preocuparnos en indagar, porque nosotros tenemos que preocuparnos también en aprender. Y hay gente que no tiene un espíritu enseñable y por eso se producen muchos errores, hermano. Hay mucho, por eso que la Escritura dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cristina Martucci, abrazo de cuore, benedicciones. Y como el pueblo carece de un conocimiento, carece de estos temas, la gente cae en muchos errores. Por eso siempre todos estos temas nos ayudan a crecer, avanzar y poder glorificar el nombre del Señor. Nos ayudan a conocer el mundo espiritual para que ustedes puedan cortar todo espíritu. Jesús, gran parte de su ministerio fue la liberación. Jesús, gran parte de lo que él hizo fue liberación. Y hay gente que no le gustan estos temas, hay gente que cuando a veces se habla, se enseña de demonios, de espíritu inmundo, cómo trabaja el enemigo, hay gente que dice: no, prefiero hablar más de Dios, pero no conocen el enemigo. ¿Y qué dice la Escritura? No desconozcáis las obras de Satanás, antes bien hay que denunciarlas. No participéis de las obras estériles también del enemigo, sino denunciarlo a un mundo espiritual. Y el pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso cuán importante es la gente en que pregunta, en que indaga, en que está aprendiendo, y así de esa manera podemos juntos crecer y ver la gloria del Señor. Hoy queremos tomar un tema importante que nos va a ayudar a un crecimiento para poder nosotros entender que el mundo espiritual se maneja siempre por los derechos legales. Y como se manejan por los derechos legales, es importante nosotros mantener una conducta de reino. Todavía no entro en el tema, quiero dar argumentos para poder luego ya entrar en el tema, para que mientras se van conectando también, y si no lo hacemos cuando ya Dios diga. Y siempre equipándonos, hermano, equipándonos, porque la idea es poder glorificar el nombre del Señor, la idea es poder aprender, la idea es poder equiparnos y ayudarnos unos a otros, porque no lo sabemos todo. Así que agradezco a las muchas personas que me escriben constantemente y estoy enviando material. Yo les doy mi WhatsApp personal, y ahí también estoy compartiendo mucho material sobre lo que es guerra espiritual. Pero lo importante es que todo el material que ustedes vayan recibiendo lo puedan entender, no solamente lo tengan como conocimiento, sino también pueden hacerlo en la práctica, pero también entender bien, manejar estos temas, porque si no manejamos estos temas se producen dificultades de contaminaciones en nuestra vida y podemos también cometerse los errores. Así que Dios bendiga a todos los que están ya conectándose. Dios les bendiga, bendiciones a todos ustedes. Hoy compartiendo una nueva enseñanza más de este mundo espiritual, modus operandi, conociendo al enemigo. Hoy vamos a estar hablando de tres tiempos. En estos 3 tiempos, lo que menciona la Escritura, según también el libro de Lucas 15:4, de ahí va a estar toda la base escritural, donde el Señor nos va a hablar de estos 3 tiempos que nos ayuda un poco a entender el mundo espiritual, el mundo real. Estefanía Misori, Dios te bendiga. Saluti allá a Roma, un hermoso lugar. Dios te bendiga. Saludos, Estefanía. Roma, ella vive en Roma. Cuando estuve en ese lugar, hubo lugares muy hermosos. Bueno, toda Italia tiene lugares muy hermosos, pero me encantó mucho Roma por lo que sucedió con los apóstoles, los que estuvieron ahí siendo perseguidos. Estuve también ahí donde el templo de César Augusto, está ahí el Coliseo Romano.
Muy bonitos esos lugares, y fue una enorme bendición también con experiencia del Señor también en el mundo espiritual, en el mundo real. Y fueron, hermanos, viví mucha experiencia en el mundo físico, y también agradezco al Señor por todo lo que el Señor me permitió conocer esos lugares y poder también llevar una palabra de esperanza y de ayuda. El mundo espiritual se mantiene. Mire qué interesante eso, que aunque quizás ya no estén las personas en lo físico, pero en el mundo espiritual continúan los espíritus. Escuche esto, que es importante. Por eso que si nosotros mantenemos una casa en santidad, se van a mantener eso en santidad para todas las generaciones. Pero si en esa casa o en ese lugar se ha mantenido cosas, espíritus, esos espíritus se mantienen todavía. Cuando me tocó estar en visitar Roma, pude ver, hermano, todo lo relacionado al templo de César Augusto, todo lo que sucedió ahí, hermano, tanta matanza, tanta muerte. Estuve también ahí en el Coliseo, que está bien cerca, hay que caminar, está cerca, sí se puede ir de todo su lugar y recorrer. Ambientes hostiles también. Algún día quizá voy a hablar de esta experiencia de ambientes, hermanos, muy, muy hostiles por tanta sangre derramada, pero a la vez también uno tiene que llevarlo a un mundo espiritual. Por eso que los ambientes siempre se van a mantener. Todos los ambientes en el mundo espiritual se mantienen, sean hostiles, sean ambientes de paz, sean ambientes de contaminación, todos se mantienen. Pero que Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Vamos entonces a la enseñanza de hoy. Nos cubrimos la sangre de Cristo, declaramos bendición, seamos bendecidos, que el Señor tome control de mi vida y de mi garganta, que el Señor tome control de todo lo que vamos a enseñar, seamos cubiertos, seamos protegidos, todo contragolpe, represalia, todo espíritu de venganza sea anulado en el nombre de Cristo Jesús. Todo lo que el enemigo quiso entrar a través de los sueños, lo anulamos en el nombre de Jesús, y todo de acuerdo a la mesa de los demonios cae por tierra. Lo declaramos y lo profetizamos que hecho está para la gloria del Señor. El tema de hoy es 3 tiempos. Cuando hablamos de 3 tiempos, estamos hablando de áreas que sucedieron. ¿Cómo? Tenemos, Sandra, Dios te bendiga, hija, qué bueno que esté acá. Tenemos 3 tiempos que es importante entenderlo. La enseñanza de hoy, la temática es 3 tiempos. Si usted se recuerda, cuando leemos el libro de Lucas capítulo 15 en adelante, nos hablan de 3 acontecimientos, de 3 pérdidas. 1, el primer tiempo es la oveja perdida, el segundo tiempo es la moneda perdida, y el tercer tiempo es el hijo pródigo que se perdió. Interesante, mire qué interesante, cómo en las tres áreas hubieron pérdida. 3 casas. En las 3 casas algo se perdió. En la primera casa se perdió la oveja, en la segunda casa se perdió la moneda, en la tercera casa se perdió el hijo pródigo. Interesante, esto está muy interesante porque nos ayuda a entender el plano espiritual. Así que con papel, con lápiz, siempre anotando, le ayuda mucho a entender el mundo espiritual para que pueda crecer. No solamente lo retenga en la mente, en el cerebro. Acostúmbrense a tomar lápiz y papel en una clase, porque así después usted lo repase y le va a quedar en la mente. Si usted lo toma todo en la mente, después a los 5 o 10 minutos se va a olvidar de mucha enseñanza y no va a tener base bíblica. Por eso siempre le digo a los estudiantes cuando hago las diferentes clases, los eventos, los congresos, que tomen lápiz y papel para que así se les pueda quedar en la mente, porque la mente es frágil y se olvida. Cuando hablamos de 3 tiempos, estamos hablando de 3 situaciones. 3 tiempos tienen que ver con las 3 casas. En esas 3 casas hubieron acontecimientos de pérdida. En la primera casa, en la casa donde se pierde una oveja. En la segunda casa, donde se pierde una moneda. En la tercera casa es donde se pierde el hijo. 3 tiempos. Cuando hablamos de casa es la palabra bayit, del hebreo. Bayit. Cuando hablamos de casa del griego, del Nuevo Testamento, sería la palabra oikos, con cadequillos. Jesús tocó tres cosas importantes. Jesús tocó 3 tiempos. 3 tiempos lo que pueden suceder en una casa. Por eso que le hablo de casa. ¿Por qué? Porque lo tenemos que tomar ahora
de lo que sucedió de esta historia de Lucas 15 en adelante, cuando se pierde la oveja, la moneda y el hijo pródigo, es porque tenemos que representarlo en nuestras vidas. Si se perdió la oveja, tiene que ser representación en nuestra vida, y nuestro cuerpo, nuestra vida es templo del Dios viviente. Como es templo del Dios viviente, nosotros tenemos que saber llevarlo hacia nuestra vida espiritual. Entonces comenzamos esta enseñanza de 3 tiempos. Ya lo mencioné anteriormente, que estos 3 tiempos radican en una primera casa, que es la casa de la oveja perdida. El segundo tiempo es la casa de la moneda perdida. Y el tercer tiempo es la casa del hijo pródigo perdido. 3 tiempos. Estos 3 tiempos, comenzamos con el primero en Lucas capítulo 15, verso 4. La oveja perdida. La oveja perdida. Se perdió una oveja. Mire qué interesante esto. Hay 100 ovejas. Eran 100 ovejas. De 100 ovejas se pierde una. Y el Señor deja las 99 y va a buscar la que se perdió. Cuando va a buscar la que se perdió, deja sola las 99. Aquí es importante aclarar que el Señor dice que deja las 99 y va a buscar una. No es que descuidó las 99, no es que no le puso control a las 99 por ir a buscar una sola. No, lo que está diciendo es que Él deja las 99 porque ya están listas. No de dejarla, sino que ya están listas. Las 99 siguen guardadas, siguen protegidas, siguen en la mano del Señor, pero vio el Señor que se perdió una y la fue a buscar para complementar las 100 ovejas. Antes, cuando nosotros estábamos en el mundo, los que vivieron en el mundo, yo me crié toda la vida del Evangelio, desde niño, hijo de pastor, criado en la iglesia, durmiendo debajo de las bancas, escuchando coritos, alabanza pentecostal. Me crié, ese fue mi ciclo de vida. Pero muchos estuvieron quizás en el mundo en situaciones difíciles, viviendo muchas heridas, muchos traumas, eventos negativos, y quizás eso le marcó. Pero del momento en que el Señor le llamó, ustedes pasaron a ser nueva criatura. Y cuando pasaron a ser nueva criatura, el Señor lo empieza a bendecir y lo empieza a levantar. De ahí donde entra con la confesión de fe, Romanos 10:9, donde hay que hacer confesión de fe y aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Doménica Bataglia, un abrazo de coro y Dios te bendiga, hija. Gracias por estar en este lugar. Entonces, cuando el Señor, estamos hablando sobre los 3 tiempos. Todo esto está en Lucas capítulo 15 en adelante. Lucas 15 en adelante, vamos al primer tiempo, la primera casa, que es la oveja perdida. Hay un texto en Primera de Pedro capítulo 2 verso 25, nos dice: pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero habéis vuelto al pastor, y guardan vuestras almas, y guardan vuestras almas. Mire que aquí hay algo interesante, porque dice, estoy en Lucas 15 verso 4, de ahí está toda la enseñanza. En Lucas 15 están los 3 tiempos de las 3 pérdidas. Se perdió la oveja, se perdió la moneda y se perdió el hijo, los 3 tiempos. Y la base de que ahora estoy en Primera de Pedro 2:25 dice: pues vosotros andabais descarriados como ovejas. ¿Cuándo andabais descarriados como ovejas? Cuando todavía no venían a Cristo. Cuando usted todavía no venía a Cristo, estaba descarriado como una oveja. Se descarrió, se perdió. Pero ahora dice: habéis vuelto al pastor. Aquí hay un detalle importante y se me viene a la mente esto. Así como uno va estudiando, hermano, Dios le va revelando un misterio. Dice que se descarriaron las ovejas, pero ahora han vuelto al pastor. Eso significa que siempre estuvieron con el pastor, pero se descarriaron. ¿Qué quiere decir eso? Antes andabais descarriado. Lo que está mencionando Pedro aquí es una gran profundidad, porque significa que se descarriaron, quiere decir que estuvieron con el pastor. Ahora,
cuando estuvieron descarriados. ¿Y dónde? En el mundo. Pero siempre estuvieron con un pastor, pero se descarriaron. ¿Qué quiere decir eso? Escuche la profundidad. Que nosotros, antes de llegar aquí a la tierra, todos, antes de llegar a la tierra, el Señor nos conoció en la eternidad, nos puso llamado, nos puso propósito, nos puso una visión, pasamos por la escuela del Padre, nos guió, nos adoctrinó y luego nos pusieron en un cuerpo. Pero ya veníamos nosotros bajo el cuidado del Padre y bajo el cuidado de Cristo. Ya estábamos bajo el buen pastor. Dunia, Baisa, un abrazo, hija, bendiciones. Dios te bendiga, saludos también. Y ya estábamos protegidos en la mano poderosa del Señor. Por eso 1 de Pedro 2:25 dice, pues vosotros habéis sido descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor, y el Señor guarda sus almas. Cristo vino también a la tierra como un pastor, pero en la eternidad, antes de colocarnos aquí en la tierra, ya estamos protegidos por Dios y por el buen pastor. No sé si está entendiendo, porque nosotros no solamente fuimos guardados en el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, sino en el tiempo de la eternidad, en Génesis 0, para que se pueda entender, ya el Señor nos adoctrinó, nos guió, nos enseñó, nos puso visión, nos puso llamado, nos puso un propósito y luego nos puso aquí en la tierra en un cuerpo, con ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Pero nuestra visión de cuidado no comienza cuando nos colocan aquí, comienza en la eternidad. Por eso Job 38, Job no empieza a hablar, hermano, los misterios. Job no empieza a hablar las maravillas, el cual el Señor empieza a moverse, y a través de la palabra del Señor pudimos entender también cómo el Señor en su misericordia nos cuida, nos protege desde antes de la fundación del mundo. Antes de hacer muchas cosas, ya el Señor nos adoctrina, nos levanta, nos protege y nos guía. En Job 38, recuerde que ahí nos habla claramente cuando Dios le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba creando la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba colocando el orden al universo, cuando yo estaba ordenando todas las cosas? ¿Dónde estabas tú? Y al final, más adelante le dice, pues tú lo sabes. Dios le habla y le contesta entre la misma, pues tú lo sabes, pues tú habías nacido. Miren qué interesante. ¿Cómo Job había nacido si todavía no se creaba la tierra? Si todavía no se creaban lo que sucede aquí en el planeta. Es porque ya había nacido. ¿Dónde? ¿Cómo? En el espíritu. Por eso nosotros somos seres espirituales. Como somos seres espirituales, somos seres espíritu primero, luego nos colocan en un cuerpo. Qué interesante eso. Por eso es que es importante que nosotros entender que aquí el hablar del primer tiempo de la oveja perdida, esta oveja se perdió, pero al decir que se descarrió, quiere decir que estuvo bajo el cuidado del pastor. En un tiempo estuvo cuidado bajo el pastor, pero se descarrió. Hay muchas personas que están en el mundo porque volverán nuevamente a la casa del Padre. No han aceptado a Cristo todavía aquí en la tierra, pero arriba sí lo reconocieron como su Padre y como su Dios. Eso está profundo. Por eso es que hay que orar. Hay que orar por los que no han llegado a Cristo, para que la luz de Cristo les sea revelada y se les pueda sacar la venda de los ojos, porque el príncipe de este siglo cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz de Cristo. Por eso es que ahí entramos nosotros en escena para orar, para ayudar y que la gente pueda volver a Cristo. Mateo capítulo 18, verso 11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para buscar lo que se había perdido. Lo que se había perdido. Mire qué interesante eso. Débora May, un abrazo de cuore, benedicciones. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar lo que se había perdido. Aquí hay mucha profundidad, porque a veces lo leemos tan rápido que no nos damos cuenta de los detalles y lo que está diciendo. El Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Cristo. Ha venido a la tierra a buscar lo que se había perdido. Si se había perdido, quiere decir que antes no estaba perdido. Le voy a leer el texto completo y lo analizamos.
Porque el Hijo del Hombre, en Mateo capítulo 18, verso 11, Mateo 18, verso 11, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar lo que se había perdido. Nadie puede buscar algo que no le pertenezca. Nadie puede buscar algo que no le pertenezca. Nadie puede buscar algo que no sea suyo. Por eso el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Recuerde que estamos hablando de 3 tiempos. Se perdió la oveja, se perdió una moneda y se perdió el hijo pródigo. Estamos en el primer tiempo, que es la oveja perdida. Y el Señor dice aquí claramente en Mateo 18:11 que Jesús, o el Hijo del Hombre, ha venido a buscar lo que se había perdido. ¿Por qué se perdió? No se perdió cuando estuvo aquí en la tierra, sino se perdió cuando ya el derecho legal de venir aquí por el pecado, por la caída adámica, que también es importante eso, se reveló el diseño original. En Génesis capítulo 3, verso del 1 en adelante, nos cuenta la caída del hombre. Cuando cayó el hombre, se transformó en un caos, porque ahí del hombre, que de ser un ser viviente, pasó a ser un ser muriente. De todo lo que tenía de gloria y poder, ahora fue quitado por Satanás. Ahí donde Satanás se transforma en el príncipe de este siglo, que el Señor lo reprenda. Se transforma en el príncipe de este siglo. Por eso es que él tiene el control, pero no un control total. Satanás tiene un poder limitado, pero tiene un poder igual. Ese derecho legal le dio derecho a que el enemigo pudiera moverse en el mundo espiritual con legalidad. Escuche, desde el momento en que Satanás toma ese derecho legal, se mueve con legalidad. ¿Por qué cree usted que Satanás en la caída no fue directamente a Adán? Satanás nunca lo atacó directamente a él, sino colocó cuerpo, ubicó cuerpo para poder llegar a Adán. Porque en jerarquía, recuerde que Dios puso a Adán como jerarquía para soyuncar, señorear, multiplicar y gobernar. Eso significa que lo que diga él será hecho. En jerarquía, en ese momento, Adán era mayor en jerarquía que Satanás. Eso está fuerte. ¿Por qué? Porque en jerarquía Dios le dio toda la autoridad. Recuerde que ya Satanás estaba caído, tenía un poder, fue limitado. Entonces, ese poder limitado ya no va con todo a atacarlo directamente, porque la jerarquía de Adán era mayor. Entonces necesitó un cuerpo del serpiente, de la mujer, para provocar la caída. Cuando provocó la caída de Génesis 3, ahí Satanás se transforma en el príncipe de este siglo. Por eso, en este texto dice, porque el Señor ha venido a buscar lo que se había perdido. No solamente se perdió la oveja, que es el primer caso, sino estamos hablando que el hombre con la caída perdió el derecho legal. ¡Wow! ¡Qué interesante eso! El hombre con la caída no solamente se perdió como hombre, sino perdió el derecho legal. Se dio ese derecho legal. Recuerde, voy a colocar base. Recuerda la tentación, cuando Satanás lo estaba tentando, le dijo a Satanás, le mostró todos los reinos de este siglo, de este mundo, le dice, todos estos reinos te daré. En la versión original sale eso, dice, todos estos reinos te daré porque a mí me han sido dados. En la tentación con Jesús en el desierto, le mostró todos los reinos. Todos estos reinos te daré porque a mí me han sido dados. ¿Quién se los dio a Satanás? Adán, Génesis 3. Con la caída se dio ese derecho legal, y Satanás actuaba hasta ese momento con legalidad. Escuche esto, está muy profundo. Los demonios actuaban con legalidad. Esto es muy importante, hermano, entenderlo, muy profundo. Los demonios y Satanás actuaban con legalidad. ¿Por qué? Porque Satanás se le dio ese derecho legal, ni siquiera lo tomó, lo usurpó. Él puso solamente la tentación, y fue que a la mujer como a Adán cayeron con consentimiento. Lo que no tenían que hacer lo hicieron con consentimiento. Estaban conscientes de lo que hicieron. Cuando estaban conscientes de lo que hicieron, lo hicieron consciente.
se dieron ese derecho legal, Satanás se transforma en el príncipe de este siglo, y ahí donde él tiene el poder y la autoridad, y aún la muerte, y todo se sujeta a él. ¿Por qué la Escritura no menciona cuando antes de llegar Cristo de que alguien fue expulsado demonio? Nadie hasta el momento que aparece Cristo había expulsado demonios. Interesante eso. Nadie había expulsado demonios. ¿Por qué? Porque Satanás tenía el control, actuaba con legalidad, actuaba con derecho legal. Por eso que el Señor dice, Mateo 18:11, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió? El derecho legal. Con la caída de Génesis 3 se dio ese derecho legal a Satanás. Entonces Cristo tiene que venir como el segundo Adán. Hubo un primer Adán, falló, cayó, pero el Señor se le consideró como el segundo Adán, porque Él vino a tomar, vino a buscar lo que se había perdido. No solamente se perdió una oveja, que lo tomamos en cuenta que está en el mundo, sino que se perdió el derecho legal también, porque Adán era considerado también como hijo, y si es hijo es oveja. Entonces, ese derecho legal fue dado a Luzbel con legalidad. Los demonios, hasta que aparecía Cristo, actuaban con legalidad. Y mire qué interesante, si Cristo echaba fuera demonios cuando eran ilegales, ¿cuánto más? Por eso que cuando muere, resucita, toma el poder, la llave, la autoridad, todo se sujeta a Él, con derecho legal. Y más importante, más claro también entender de que Cristo, cuando Él empieza a comisionar a los 12, nos delegó también poder y autoridad. Y Jesús le dijo, vayan y prediquen. Y le dio derecho legal. Y ustedes tendrán poder, que es dunamis, y autoridad, que es exousia, que significa derecho legal. Entonces tenemos ahora derecho legal contra los demonios y contra espíritus mundos. Pero antes que llegara Cristo, ninguna persona había echado fuera un demonio. Nadie. ¿Por qué? Porque nadie tenía la autoridad hasta que apareció Cristo. Cuando apareció Cristo, entonces recién se transforma en que el Señor toma el control y nos da también a nosotros el derecho legal. Entonces el primer tiempo es la oveja perdida. El primer tiempo que estamos viendo es la primer casa de la oveja perdida. Eran 100, pero se perdió una y la fue a buscar. Necesitamos entonces entender que en este primer tiempo no solamente es cuando una persona está descarriada en el mundo, sino que ese derecho legal fue cuando el comienzo de la caída en Génesis 3, lo que tenía de Adán en Edén fue quitado con derecho legal. Y ahí el enemigo anda suelto, anda con autoridad, hasta que apareció Cristo, el segundo Adán, tomó el control en la muerte y resurrección, tomó las armas, tomó la autoridad, tomó las llaves de la muerte, tomó lo que se le había quitado a Adán, y él toma, Cristo, el derecho legal. Importante que hay mucho material, hay mucha enseñanza para poder entender, pero vamos avanzando. Entonces el primer tiempo es lo que se había perdido. Y tú tienes que ver en tu vida espiritual de que es importante nosotros volvernos a la casa del Padre. Por eso que el Señor creó que en nuestros últimos tiempos hay que predicar, hermano, hay que enseñar, porque muchos van a volver a casa del Padre. Vamos al segundo tiempo, el segundo pérdida, que es la moneda. Estamos en el verso 8. Estamos analizando el libro de Lucas, Lucas capítulo 15. En Lucas capítulo 15 ya vimos el primer tiempo, que es la oveja perdida. Luego, que es el segundo tiempo de la casa, donde es la moneda perdida. Esto está en el verso 8 de Lucas 15. El verso 8 dice la moneda perdida, que era una etapa donde se perdió algo. La mujer perdió una moneda, y lo primero que hace, enciende la luz, empieza a barrer y a buscar la moneda. Tenía 10 monedas. Escuche, aquí también es una bonita enseñanza.
Tenía 10 monedas, se le perdió una. Y cuando se le pierde una, le quedan 9. Una moneda se perdió. 10 dracmas, 10 monedas. Cuando la mujer vio que se le perdió la moneda, dice que lo primero empieza a encender la luz, porque no se puede buscar algo si no enciendes la luz. Si se te perdió algo, si perdiste algo, tienes que encender la luz para poder buscarlo. Si no está Cristo, no lo vas a encontrar. Porque Cristo, Él dijo, yo soy la luz del mundo. Si quieres buscar algo que se te perdió, tiene que estar Cristo. Cuando está Cristo, que es la luz del mundo, entonces te va a alumbrar a lo que se te perdió y lo vas a encontrar. Wow. Y dice que encendió la luz y comenzó a barrer, a limpiar. No solamente entonces está diciendo que venga Cristo, sino que cuando venga Cristo, que importante, es la luz del mundo, ahora hay que barrer. ¿Qué hay que barrer? Lo que te impida crecer, lo que te impida las mañas del mundo, las malas palabras del mundo, los comportamientos del mundo, las actitudes del mundo. Tienes que barrer ese corazón de pecado, tienes que barrer ese corazón contaminado, tienes que barrer esa carnalidad, ese pecado regalón que acaricia, que no lo quieres soltar. Tienes que soltarlo, tienes que barrerlo. Tienes que barrerlo. Wow. Está Cristo. La mujer perdió la moneda, 10 monedas. Perdió una moneda, le quedaron 9. Cuando perdió esta moneda, prendió la luz. Prende la luz. Prende la luz. ¿Qué significa? Cristo tiene que estar en ti. Cuando Cristo está en ti, entonces se te va a alumbrar y vas a poder ver. ¿Y cómo podemos ver? A través de la palabra. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ay, perdóname. Ya me vino la tos. Llevo ya, hermano, como ya varias semanas con esto. Hay una tos, como una picazón, así que te da en la garganta. Pero bueno, confiamos en el Señor, que el Señor nos va a ayudar. Y he seguido predicando, he seguido enseñando, no he parado en mi garganta. Alguien me dijo, pastor, deje de enseñar. No puedo, hermano, tengo que enseñarle. Si no, ¿cómo lo alimenta usted? ¿Cómo le enseño? Pero bueno, no solamente enseño acá también, sino también no solamente en las redes sociales, sino también estoy acá en el centro de rehabilitación, ministro, y hago también la enseñanza en las clases. Pero es importante, mire qué detalle importante en esto, en que entonces que tiene que estar Cristo. Cuando está Cristo, entonces nosotros podemos ver la luz de Cristo, y la luz de Cristo resplandece en nosotros, y podemos barrer. Tienes que hacer un barrido. Tienes que hacer un barrido. ¿Qué tienes que barrer? Todo lo que la luz te deja ver que no es bueno. Todo lo que la luz te deja ver que no es bueno. Cuando está Cristo, cárgaras de vinagre con agua y un poco de bicarbonato. Ok. Ok. Vamos a hacerlo después. Gracias, Sandra. Es una picazón, es como una tos seca, hermano, una tos seca que tú estás hablando, de repente, ¡pum! Pero bueno, vamos a seguir predicando, vamos a seguir enseñando a hacer nuestro oficio. Dios quiere barrer lo impuro. El Señor quiere barrer lo que no nos está dejando crecer. Pero mire que aquí interesante, que si no hay luz, ¿cómo vas a poder ver? Si no está la luz, ¿cómo vas a poder barrer algo que no ves? Dice que la mujer, cuando perdió la moneda, prendió la luz y empezó a barrer. ¿Para qué? Para quitar lo estorbo, lo que estorba, y poder encontrar la moneda. Tienes que barrer, pero para barrer tiene que estar Cristo, porque si no está Cristo en tu vida no vas a tener luz. Y si no tienes luz, no vas a poder ver. Por eso mire qué importante, que la luz de Cristo representa que nosotros, al estar Cristo en nuestra vida, nos analizamos y vemos nuestra herida, vemos cómo está nuestra vida espiritual,
podemos ver si hay cosas que están mal en nuestra vida y podemos así también quitarlas porque tenemos que cambiar. Entonces, el peligro de esto es cuando no encendemos la luz. Hay peligro de perder cosas. Necesitamos la santidad, necesitamos la búsqueda del Señor. Cuando tú llegaste al Señor, es importante que Dios te va capacitando. Cuando tú llegaste como la oveja el primer tiempo. Recuerde que el primer tiempo lo vimos así. Cuando tú llegaste como la oveja. Llegaste como la oveja descarriada. Después llegó Cristo a tu vida. Segundo tiempo, llegó Cristo a tu vida. Resplandeció la luz de Cristo sobre ti. Pero ahora, como ya eres oveja, en el caminar Dios te dio cosas. Dios te dio algo. Dios te dio cosas que cuidara. Dios te dio cosas que protegera. Pero perdiste algo. Primero como oveja. Cuando tú llegas como oveja, llegas descarriada. Llegas herida. Llegas trasquilada. Llegas indefensa. Llegas con muchas traumas, muchas heridas. Violaciones, falta de amor, persecuciones en la vida espiritual, espíritus que te atormentan. Llegas muy herida como oveja, pero ya cuando llegas oveja, viene el Señor y te empieza a cuidar, a proteger y te entrega también cosas que tú tienes que cuidar. Segundo tiempo, qué bonito. Y cuando te entrega cosas que tienes que cuidar, el problema es que nos relajamos, nos descuidamos de cuidar lo que el Señor nos dio. Por eso es que esta mujer tenía las 10 monedas, pero algo pasó. Hubo un descuido en que ella descuidó esa moneda y se le perdió. Cuando esa mujer perdió esa moneda, empezó a buscarla. ¿Por qué? Porque era importante. Nada puede suceder si no se busca. Nada, ni tenía idea esa mujer de lo grave que era perder la moneda. Lo vamos a analizar. Vamos a analizarlo porque esa moneda era importante. Usted era por una moneda menos, nada más. Tiene 9, así que 9 es más que una. Pero no era así. Tenían que ser las 10 y lo voy a ver con la palabra del Señor. ¿Por qué tenían que ser las 10 monedas? Pero ahí ya tienes moneda. 10 monedas, pero a esta mujer se le perdió una. Cuando una mujer, escuche esto, ¿por qué era necesario 10 monedas? ¿Por qué ella se preocupó tanto? Incluso prendió la luz, empezó a barrer, empezó a limpiar, hasta que apareció la moneda. ¿Por qué era importante esa moneda? Vuelvo al punto. Se perdió solamente una moneda, pero ella tenía 9 monedas. 9 son mayor número que una sola. Pero el punto aquí, la enseñanza es que no solamente era importante las 9 monedas, sino era importante en que esas 10 monedas tenían que ser el cuidado que se les dio. No 9, ni 8, ni 7. Las 10. Y analicemos bien por qué eran 10 monedas. Escuchen con atención. En el tiempo de la antigüedad, cuando a una mujer se le daba 10 dracmas era la promesa de una boda para casarse con un hombre. Los 10 dracmas representaban las monedas que se le daban a alguien con el compromiso de que en un tiempo volverá para casarse. Wow. Lo digo de nuevo para ver si lo entendieron bien. Rosalba Fraceta, Dios te bendiga, abrazo también. Amén. Esta mujer tenía 10 monedas, se le perdió una, se preocupó, encendió la luz, empezó a barrer, empezó a buscar. ¿Por qué se desesperó tanto? Porque había un compromiso antes de que se perdieran esa moneda. ¿Cuál era el compromiso? Por eso, si indagamos bien, hermanos, leemos bien la historia de las 10 monedas, eso significa que había un compromiso de una boda. Ese compromiso de una boda es que antiguamente era así. Antiguamente llegaban y le daban un dote que se llama, unas monedas. Le daban un precio anticipado para que cuando luego llegara nuevamente el hombre pudiera casarse con la mujer.
y es el precio, el dote, no es que la comprara, no, pero era como un pago anticipado para que era como un compromiso. Y el hombre dejaba 10 monedas, 10 dracmas, 10 dracmas, tenían que ser 10 dracmas. Entonces la mujer perdió esa moneda, y eso significaba que si llegara a venir su amado, no se podría casar, porque perdió una. Lo que está diciendo, ¿recuerda lo de las 10 vírgenes también? 10. Y aquí 10 monedas. Las 10 tenían que estar bien, pero se perdió una. Si viene el esposo y hay 9 monedas, no hay casamiento. Por eso, ¿qué has perdido tú? La santidad, la búsqueda, la oración. ¿Qué has perdido? El ayuno. Ya no buscas como antes. Ya no eres tan dócil con las personas. Ya no tienes empatía con los demás. ¿Qué has perdido? Si viene el esposo y te pilla con una moneda menos, no hay casamiento, no hay boda, no hay ir a la casa del Padre, y no te casas con el Señor. Esto está muy fuerte, muy bonito también. Por eso 2 de Corintios, vamos a una base también, capítulo 1, verso 21, vamos a leer la Valera, dice: el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado, mantengan esa palabra, y nos ha dado las arras del Espíritu de los corazones. Cuando habla esa palabra arras, estoy en 2 de Corintios, capítulo 1, verso 21, dice: el cual también Cristo nos ha sellado. Hay un sello, hay una marca. Nos ha dado las arras del Espíritu en vuestros corazones. Arras del griego es una paga. Es una paga que se ha dado por adelantado a una persona. Es lo que sucedió aquí con la mujer. Se le dio las arras, se le dio una paga adelantada con la promesa que va a venir el esposo para casarse con ella. Por eso que la mujer, 10 dracmas, era lo que representaban las arras de un matrimonio, de un casamiento. Por eso que la mujer, al perdérsele una moneda de las 10, era que perdió las arras, la moneda anticipada. No tendría que perderse, porque si llegara el esposo no habría casorio, no habría casamiento. Viene el Señor pronto. No tenga la venida del Señor por tardanza. Viene el Señor pronto, pero Él vino y pagó un precio por adelantado. Pero no descuide esta salvación tan grande. La salvación hay que guardarla, hay que protegerla y cuidar nuestra liberación. Si fuiste liberado, tienes que guardar y proteger tu liberación. Por eso es que a esta mujer se le perdió una moneda, que esa moneda representa las arras, es un sello, es una marca. Si viene el esposo y no te encuentra con las 10 monedas, que era un dote, no habrá casamiento. Cristo viene pronto, tienes que estar con las arras, con las 10 monedas, las 10 vírgenes. Ahí vamos también a otro tema. Ya venía el novio y necesitaba las 10 monedas. Porque si la mujer de las 10 dracmas no tuviera esa moneda, significa que el novio diría: esta mujer es descuidada, esta mujer no le importa el casamiento, esta mujer hasta fue infiel porque no valoró el compromiso de casarse. Eso es lo que está diciendo el segundo plano de la moneda perdida. Y al no estar esa moneda en tu vida, al ser incompleta, el compromiso con la promesa de casarse y guardarse para el novio no va a ser concretada. Muchos han perdido la moneda. Muchos han perdido la moneda. Muchos han perdido el valor de las cosas. Muchos ya no se congregan. Muchos ya no se santifican. Muchos lo único que hacen es criticar. Muchos están en divisiones, en desunidad, hermano. Hermano, si vemos las páginas, hermano, hoy en este tiempo, hermano, hay tanto peligro, tanto
cosas que uno ve, hermano, en este tiempo. Si usted se da cuenta, principalmente los que llevan más años en el Evangelio, tanta profanación de la palabra, tanta herejía, hermano, y cosas que a veces dan vergüenza, y por eso es que la gente no llega al Evangelio, por estos sinvergüenza, por estos herejes de la Escritura. Y ahí hay que tener cuidado. Por eso tienes que encender la luz, para que puedas ver en las tinieblas y encontrar tu moneda, así puedas tenerla. Debe, de vez en cuando, debe de estar siempre conectado a tu luz, no solamente en algunas circunstancias, sino siempre. Eso, no solamente en alguna circunstancia prender la luz, sino siempre. Estamos analizando entonces los 3 tiempos. El primer tiempo, en lo que vimos adelante, el primer tiempo fue, esto está en Lucas capítulo 15, verso 4. Ahí tenemos 3 tiempos, 3 acontecimientos. Primero, se pierde una oveja. Luego, se pierde la moneda. Y luego se pierde el hijo pródigo. Ya vimos la oveja perdida. La oveja perdida, la oveja se perdió, se alejó. Ahora estamos viendo el segundo tiempo, que es la moneda perdida. Recuerde que la moneda perdida, esto está en el verso 8, cuando dice que la moneda se perdió, la mujer prendió la luz y empezó a barrer buscando la moneda hasta que la encontró, porque la moneda tipificaba un dote. La moneda representa las arras, lo que dije 2 de Corintios 1:21, el cual también nos ha sellado, es una marca, es un pacto, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Arra del griego es una paga adelantada por una promesa. Las 10 dracmas de las monedas que tenía, se perdió una, pero necesitaba la mujer encontrar las 10 dracmas. ¿Por qué? Porque 10 eran las arras, había un compromiso. 10 monedas significa que el esposo o que se iba a casar era un compromiso anticipado. El novio dio 10 monedas anticipadas y luego volvería a casarse con la mujer si ella mantenía esas 10 arras, ese precio, ese pago por adelantado. No que la compró, no, sino un pago de cuidado para ver si la mujer fue fiel. Si no hizo cosas indebidas, era un pago anticipado para ver si la mujer se guardó y cuidó lo que se le dio. Por eso que 10 representa que la mujer, por eso que si le veniera el novio y la mujer perdió una moneda, entonces no podría casarse. No podría casarse. Por eso es que se preocupó, empezó a buscar, prendió la luz, luego empezó a barrer hasta que encontró la moneda. Carol Monsalvo, hija, Dios te bendiga, un abrazo, bendiciones. Es importante entonces no perder la comunión con Cristo, no perder la comunión con el Señor. Importante, valga también la aclaración, que el número 10 es utilizado 242 veces en la Biblia, mientras que la palabra décimo se cita 79 veces. En el Antiguo Testamento se menciona que cuando se habla de los 10 patriarcas, la mujer que tenía 10 dracmas, en lo que estamos viendo ahora, la parábola de Lucas 15:8, las 10 minas, los 10 sirvientes, las 10 ciudades. 10 representan un orden divino, los 10 mandamientos. En 2 de Corintios capítulo 11, verso 2 dice: virgen pura, solo virgen porque pueden servir, pero no pura si pierde algo. La pureza nos lleva a guardar una consagración. Eran 10 vírgenes. Las 10 vírgenes, aquí tenemos 10 vírgenes. Las 10 eran vírgenes, pero una tenían aceite, se habían guardado, pero eran 10. Mire que volvemos nuevamente a 10 dracmas. 10 dracmas. Y habían 10 vírgenes. Y esas 10 vírgenes tenían que esperar al esposo. Cuando llegara el esposo tendrían que estar listas las 10. Pero 5 fueron insensatas, las otras 5 prudentes. 5 guardaron aceite, otras no tuvieron aceite. Lo que quiero decir es que esas 10 vírgenes, solo 5 tenían aceite, pero las otras no. Ahora aquí hay un detalle importante también entender y enseñar.
de que las que no tenían aceite no es que nunca habían usado sus lámparas. Nadie tiene algo si no lo ha usado. Las 10 en su tiempo tenían aceite. Las 10 en su tiempo alumbraban con aceite. El problema es que 5, cuando se les gastó el aceite, no fueron a comprar. Se relajaron y pensaron, no, mañana compraré quizá. Es la idea, una tesis mía. Pero las 10, nadie tiene algo sin usarlo. Ellas 10, las 10 tenían sus lámparas, las 10 usaban aceite, pero se descuidaron que no fueron a comprar aceite las 5, y vino el esposo, las sorprendió, y se fueron las que tenían aceite. Gran parte de nuestra vida necesitamos guardarnos de ambiente y recuperar lo que hemos perdido. Vamos al tercer tiempo, que es la tercer casa, donde es el hijo pródigo. Estamos en Lucas capítulo 5, verso 11, el hijo pródigo. Un hijo que se fue del país a una tierra muy lejana. Miren qué interesante. Ya comienza que este hijo se fue a un país lejano. Otra versión dice una tierra lejana. A una tierra lejana. Cuando nosotros nos alejemos del reino, va a haber caos. Cuando tú te alejes a una tierra lejana, va a haber problemas. Cuando te vayas a un país lejano, va a haber problemas. Estoy hablando en términos espirituales. Porque si tú estás en la presencia del Señor y te vas a una tierra extraña, quiere decir que no conoces. Estoy hablando espiritualmente. Y a veces el alejarte de la bendición te va a producir el caos. El alejarte de la bendición te va a producir la contaminación, porque van a haber consecuencias. Si tú te alejas de la bendición, va a haber un resultado de caos. Si tú te alejas de la presencia, va a haber problemas. Y tú te vas a otro lugar, a otra tierra, quizás extraña, y como es extraña, no está Dios ahí, va a venir un problema. Este hijo dice que se fue a un país lejano, a una tierra lejana. Y este pródigo fue a malgastar. Fue a malgastar lo que tenía. ¿Recuerda usted la historia del buen samaritano? Recuerde que judíos y samaritanos no se podían ver por sus culturas, porque el samaritano eran personas que no tenían la semejanza con los judíos en sus creencias, eran contaminados, eran gentiles. Los samaritanos eran los gentiles, eran los perros, los perrillos también. Y entonces no podían estar juntos. Y recuerda la historia que hubo un hombre que dice que salió de Jerusalén, sígame la idea, salió de Jerusalén y descendió de Jerusalén. ¿A dónde? Iba a Jericó. Salió de Jerusalén e iba a Jericó. Pero cuando iba camino a Jericó, llegaron unos asaltantes, lo asaltaron, lo golpearon, le quitaron lo que tenía, lo dejaron herido, casi muerto, lo dejaron tendido en el camino. Pasó, dice, pasaron un levita, pasó un sacerdote, pasó un samaritano. Cuando pasaron el levita o el sacerdote, dice que ellos siguieron su camino. Pasó el levita, siguió su camino, pasó el sacerdote, siguió su camino, hasta que pasó el samaritano, vio al hombre y lo ayudó. Recuerde que el que estaba ahí tendido, el que lo asaltaron, no era samaritano, era judío, porque venía de Jerusalén. Venía de Jerusalén. Ahora, si preguntamos, ¿quién hizo bien? ¿El levita? ¿El sacerdote? ¿O el samaritano? ¿Quién hizo bien? ¿Qué cree usted? Ahí contésteme en el chat. ¿Quién hizo el bien? ¿Quién hizo lo correcto? ¿El judío? O sea, el sacerdote, o el levita, o el samaritano. ¿Quién hizo el bien? ¿Quién hizo lo correcto?
Antonio Pacheco. Bien, buena percepción. Buena percepción. Escuche. Salió de Jerusalén. Se iba a una tierra extraña. ¿Qué tierra extraña? Jericó. ¿Y qué es Jericó? Jericó representa el pecado. Jericó representa lo hostil. Jericó representa en donde no estaba Dios. Donde no estaba Dios. Pero dice la Escritura que este judío salió de Jerusalén. No era publicano, era un judío. No era samaritano, era judío. Salió de Jerusalén un judío. Pero en el camino, cuando iba a un lugar de tierra extraña, lo que le pasó al hijo pródigo en una tierra extraña, Jericó no tendría que haber ido, porque Jericó representaba un lugar de caos, de contaminación, de paganismo, de pecado y de idolatría. ¿Recuerdan los muros de Jericó? ¿Por qué pasó eso en Jericó? Entonces, él no tenía que haber ido allá, y por eso le pegaron, lo dejaron herido, lo dejaron atormentado. Correcto, los muros de Jericó, porque Jericó representaba algo hostil. Entonces cuando pasa el levita, cuando pasa el sacerdote, ellos no lo ayudaron. ¿Por qué no lo ayudaron? Porque ellos también estaban haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque el judío no tendría que haberse ido a una tierra extraña. Por eso lo dejaron. ¿Por qué? Porque se contaminaban al poder ayudarlo. El sacerdote también hizo lo correcto. ¿Por qué? Porque no estaba haciendo lo que le pasó de aquel hombre que le pegaron, que quedó herido, fue consecuencia de su desobediencia. No tenía que haber salido de Jerusalén. Por eso es que el sacerdote siguió su camino, porque dijo: este hombre va a Jericó, yo no puedo ayudarlo porque va a contaminarse. Y pasó el samaritano. O sea, los tres, como dice Antonio, los tres hicieron lo correcto. Los tres hicieron lo correcto. Muchas veces nos enfocamos mucho al samaritano que hizo lo bueno, pero si nosotros analizamos bien ese texto de la Escritura, ¿de dónde venía este judío? De Jerusalén. Ahí en Jerusalén, que representa la ciudad de paz, la ciudad de la abundancia, la ciudad de prosperidad. Porque si tenía pan, si tenía abundancia, si tenía calzado, si tenía vestido, si tenía ropa, si tenía casa, si tenía cama, ¿por qué se iba a ir a Jericó, un lugar de contaminación? Por eso es que el sacerdote y el levita pasaron de largo, pero lo hicieron igual bien, por las leyes, y las leyes eran que se tienen que respetar. Tremendo. Entonces, el hijo pródigo significa que algo está carente de freno. El hijo pródigo no tuvo una restricción, carente de dominio, se descontroló. No tendría que el hijo pródigo salir de su casa, lo que le pasó lo que le pasó al hijo pródigo, es lo que le pasó al hombre que sale de Jerusalén, del buen samaritano. La misma historia. No tendría que haber salido de la casa de pan, no tendría que haber salido de la casa del gozo, no tendría que haber salido de Jerusalén, pero como se fue a tierra extraña, le pasó lo que sucedió. Y el hijo pródigo salió de la casa, se fue, ¿qué decía al comienzo? A una tierra lejana, a un país lejano, a un lugar que no tendría que haber salido. Por eso le pasó que él pasó hambre, pasó necesidad, se perdió. El hijo pródigo se fue de casa. El hijo pródigo no solamente se fue de casa, se alejó de la cobertura. ¿Cuál es la cobertura del Padre? Porque tenía abundancia. Ahí tenía abundancia de pan, tenía abundancia de comida, tenía abundancia de cosas buenas, pero despreció eso, menospreció lo que tenía en la casa del Padre y prefirió irse. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? ¿Cuántas veces nos ha pasado que estamos en la presencia del Señor, que estamos en la búsqueda del Señor y luego queremos buscar otras cosas, como experimentar algo? Bueno, me voy a ir al mundo una semana, total si tomo, total si veo, después pido perdón y listo. Pero a veces no hay un regreso a casa. No hay un regreso a casa. Porque el enemigo solo espera derechos legales. Espera que le demos el derecho legal para que él pueda contaminar el caos y pueda colocar la maldad.
Por eso es importante, hermano, tenemos que permanecer firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. No deis lugar al enemigo. No deis lugar al enemigo. No tienes licencia. No te puedes dar derecho de licencia. Si no, voy a ir al mundo una semanita. No, si total el cumpleaños voy a tomar, voy a beber. Total mañana voy a la iglesia, me arrepiento y listo. No des lugar de licencia. En Cristo no hay licencia. No permitas licencias. No te des licencias de pecado. Vuelve antes de que sea tarde si estás en una buena contaminación. Si te fuiste a una tierra extraña, si te fuiste a una tierra lejana, regresa a tu país. Ahí donde tienes vestido, ahí donde tienes anillo, tienes calzado, tienes comida, tienes cobertura. Qué importante a mantenernos nosotros en una búsqueda del Señor. Es necesario mantenernos ahí. Es necesario mantenernos en la presencia del Señor. Estamos en Lucas capítulo 15, verso 13. Es una comparación de un hijo que se fue, pero se fue fuera de casa. De haber tenido todo, perdió la visión y se fue a un lugar que no tenía que haberse ido. Por eso las desgracias. A veces nosotros tenemos que analizar por qué nos pasan las cosas. ¿Será que nos desviamos como ovejas? ¿Nos perdimos como la primera tiempo? ¿Nos descarriamos? ¿Nos perdimos como la primera tiempo de la oveja? ¿O después perdimos lo que el Señor nos dio y lo descuidamos y perdimos una moneda? Y ahora ya estamos en la cobertura, ya estamos bien, estamos equipados, tenemos pan, tenemos techo, ya sabemos textos de memoria, ya podemos predicar, ya evangelizamos, ya cantamos, ya tenemos discernimiento, ya tenemos dones, frutos, ya tenemos, ya conocemos, ya sabemos, pero aún así nos fuimos a conocer una tierra lejana, una tierra extraña. Ese es el cuidado que nosotros tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidar lo que el Señor nos da. Tenemos que cuidar lo que el Señor nos dio. Lo que el Señor nos dio. Creo que a través de esta enseñanza nos da las reflexiones que si realmente estamos guardando lo que el Señor nos dio. El Señor a todos nos dio algo. A todos, hermanos, nos dio algo. A todos nos dio algo. Pero es importante que entendamos de que lo que el Señor nos entregó, tenemos que guardarlo, tenemos que protegerlo, tenemos que cuidarlo, porque Él ya viene. Y si te pilla sin las 10 monedas, no hay casamiento, no hay boda, no hay novio, se acaba todo. Y ahí hay un problema, porque viene juicio. Dios nos guarde, Dios nos bendiga, y creemos que el Señor, en su misericordia, nos va a seguir protegiendo, nos va a seguir ayudando. Pero cuán importante, hermanos, reconocer que necesitamos de Cristo. ¿Por qué necesitamos de Cristo? Porque el enemigo anda al acecho, hermano. No es tiempo de darse licencia. No es tiempo. Por eso, si hay cosas que tienes que dejar, déjala. La mujer, cuando perdió la moneda, una moneda, prendió la luz y empezó a barrer. Prende la luz. ¿Qué es la luz? Cristo es la luz. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Si está Cristo en ti, vas a poder ver. Pero luego no es suficiente eso. ¿Qué hizo la mujer? Empezó a barrer. Si está Cristo en tu vida, es la luz. Y si está Cristo en tu vida y es la luz, luego, ¿qué vas a hacer? Empezar a barrer. ¿Qué vas a barrer? Tu pecado. Vas a empezar a barrer lo que te contamina, lo que no agrada a Dios, tus malos pensamientos, tus malas decisiones, tus malas obras, los pecados ocultos, los pecados regalones. Amén. Necesitamos volvernos al Señor. Necesitamos entender en que el Señor, en estos 3 tiempos, y mire qué interesante que se perdieron 3 cosas, las 3 casas, los 3 tiempos. Se pierde la oveja, se pierde la oveja, se pierde la moneda y se pierde el hijo pródigo. Gloria a Dios porque el hijo reaccionó. Gloria a Dios porque la oveja perdida la encontró y volvió al redil. La encontró Jesús y volvió al redil. En ambos de las 3 pérdidas se recuperaron. Pero no podemos basarnos en que si yo me pierdo me voy a recuperar. Porque se perdió la oveja, Jesús la encontró y la trajo al redil.
La mujer perdió la moneda, la encontró y pudo tener las 10. El hijo pródigo se perdió, pero volviendo en sí, volvió a la casa del Padre. Pero no todos tienen ese privilegio. Tú no puedes decir, yo voy a pecar, total, si voy me pierdo, Jesús me encuentra y me trae. Perdí el casarme con el Señor, pero pues, con el tiempo voy a encontrar la moneda y voy a volver. No, voy a apartarme de la cobertura, voy a ir al mundo un ratito, voy a darme una licencia y después vuelvo. ¿Y si no vuelves? ¿Quién te asegura de que puedas volver? ¿Quién te asegura que si te vas al mundo puedes volver? Ese es el problema. No lo sabemos, no sabemos si el día de mañana. No sabemos el día de mañana. Hubo un joven que Dios lo transformó, que Dios lo cambió, lo sacó de vicio, lo sacó de contaminaciones, lo sacó de la droga, y luego empezó a predicar y se transformó en un evangelista. Y ese evangelista predicó a sus compañeros, a sus amigos que estaban en el mundo y se convirtieron. Y gloria a Dios por eso. Pasaron mucho tiempo, predicaba, evangelizaba, le gustaba la calle, ganó mucha gente, muchas almas. Pero llegó un momento en que se fue de la casa del Padre, se apartó y estuvo una semana consumiendo droga, una semana en los vicios. Se encontró con un ajuste de cuenta, y en ese ajuste de cuenta el otro tipo vino, le disparó en su cabeza y se fue, y ahí quedó y murió. Una semana. Estuvo años predicando, nunca le pasó nada. Años predicando, evangelizando, ganando gente para el Señor, ganando almas para Cristo, rescatando almas, orando, ungiendo, creciendo. Una semana se descarrió. Y en esa semana apareció ese tipo que el enemigo lo puso ahí en su camino. Le dio un tiro en la cabeza y murió. No nos demos licencia. No nos demos licencia, iglesia. No te des licencia de que yo voy al mundo y vuelvo. En que no, esta copita, en que voy a fumar ahora. En que no es fin de año, así que me voy a dar la licencia de unos traguitos. Fiestas patrias, voy a darme la licencia de un traguito de fumar. O voy a hacer algo indebido, o este pecado oculto, tal lo hago, luego pido perdón y me restauro. No nos demos licencia. Porque no sabemos si vamos a volver. No lo sabemos. 3 tiempos. La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo perdido. Gloria a Dios que en los 3 la oveja volvió, la moneda se encontró y el hijo pródigo volvió. Gloria a Dios por eso. Pero esta es una voz también de alerta de no perdernos como ovejas, de no perder la moneda y no perdernos de la cobertura de la casa del Padre. Mantengámonos firmes en el Señor, buscando del Señor, buscando al Señor y permaneciendo en el poder de su fuerza, y vamos a estar bien en cobertura del Señor. Esta es la palabra, esta es la enseñanza de este día. Les honro, les bendigo y estamos adelante. Seguimos predicando, seguimos evangelizando. A pesar de que no ha estado bien mi garganta, me molesta mucho, pero espero que pueda ya recuperarme completamente. Pero hay que seguir adelante, hay que seguir predicando, hay que seguir enseñando, hay que seguir adiestrando. Amén. Les bendigo, iglesia. Agradecido de parte de Dios. Voy a hacerme una agüita con bicarbonato, con miel. No me acuerdo qué es lo que era otro. Bicarbonato, miel. Se me fue. Eran 3 cosas que habían dicho. Ahí Sandra me recuerda. Dios le bendiga, iglesia, se le ama mucho. Bendiciones. Les bendigo con bendiciones sacerdotales a ustedes. Que Dios los guarde, que Dios los proteja. Sigan adelante. Vayan a buscar del Señor, permanezcan firmes en el Señor. Permanezcan firmes en el Señor, buscando del Señor. Y creo que el Señor les va a bendecir. Que la bendición de Dios Todopoderoso repose sobre ustedes. Les bendigo con bendición sacerdotal, su casa,
su familia, le bendigo su vida, sus corazones, le bendigo los que tienen, le bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por haberse conectado. Débora May, Sandra, Dios te bendiga, hija. Dios te bendiga. Débora, Dios te bendiga. Rosalba, Fracesta, Dios te bendiga. Bendiciones. Antonio Pacheco, bendiciones. Les bendigo a cada uno de ustedes. Reciban bendición del Señor. Antonia María, Dios les bendiga. Bendiciones, les bendigo con bendiciones sacerdotales hacia su vida, hacia su corazón. Jenny, te bendigo. Jenny Bertolosini, te bendigo, hija, orando por tu hijo. Seguimos creyendo en milagros. La oración del justo puede mucho. Creemos en un Dios de milagros. Dunia Baiza, Dios te bendiga. Bendiciones, Dios te guarde. Estefanía Misori, un abrazo, bendiciones, gracias por estar conectada. Les bendigo con bendiciones sacerdotales, su vida, su familia, los suyos. Dios les guarde, Dios les proteja en su misericordia. Carolina, hijita, Dios te bendiga, Dios te guarda y siga adelante buscando al Señor. Dios tiene el control de todo. Un abrazo, nos encontramos mañana, si Dios lo permite, una nueva enseñanza de modus operandi, conociendo al enemigo, entidades. Se le ama mucho. Bendiciones, guárdense en el Señor. Amén. Gracias.